Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. No puedo apoyar la pluma en el papel sin que Edward se acerque para asegurarme que, si él hubiese estado en la reunión, le habría encantado bailar contigo. Ah, ahora está enfadado. Creo que le he hecho pasar vergüenza. Su hermano es una amenaza. Se ha apropiado de mi pluma. Lo perdonaré, aunque solo sea porque estamos encerrados en esta tienda desde hace días. Estoy convencido de que no ha parado de llover desde 1753. Estimada señorita Haircut, le pido que perdone a su hermano. Me temo que la humedad ha ablandado su cerebro. La lluvia es constante, pero nos ha traído el regalo de las flores silvestres, algo que jamás había visto. El campo es una alfombra de colores lavanda y blanco, y no puedo sino pensar que a usted le gustaría mucho. De Thomas Haircut y Edward Rockesby a Cecilia Haircut. Pronto, Cecilia volvió a ser la misma, con excepción de algunas costras en las piernas, en las zonas donde no pudo evitar rascarse. Reanudó su búsqueda de Thomas, y Edward a menudo la acompañaba. Él había descubierto que el ejercicio suave lo fortalecía, de manera que, cuando el calor no era muy agobiante, se apoyaba en el brazo de ella y caminaban por la ciudad, haciendo recados y preguntas y enamorándose. Por lo menos, ella se estaba enamorando. Cecilia no quería preguntarse si él sentiría lo mismo, aunque era evidente que disfrutaba de su compañía y que la deseaba. Se había acostumbrado a darle un beso antes de irse a dormir, y también por la mañana, cuando se despertaban, y a veces por la tarde. Con cada contacto, con cada mirada compartida, ella se sentía caer más y más en una fantasía de su propia creación. Pero, ah, cómo hubiera deseado que fuera cierta. Podía ser feliz con ese hombre, podía ser su esposa y tener sus hijos, podía ser una vida maravillosa, salvo porque todo era mentira, y cuando se descubriera, no iba a poder escapar tragándose una fresa. Objetivo para ese día, dejar de enamorarse. Ninguno de sus pequeños objetivos había parecido tan inalcanzable y tan destinado al sufrimiento. Ya había pequeñas señales de que Edward estaba recuperando su memoria. Una mañana, mientras se ponía el uniforme, se volvió hacia Cecilia y dijo: «Hacía mucho tiempo que no hacía esto». Cecilia, que leía el libro de poesías que él había traído de su casa, levantó la mirada. «¿Que no hacías qué?». Él permaneció en silencio un momento antes de responder y arrugó la frente, como si siguiera elaborando sus pensamientos. «Ponerme el uniforme». Cecilia usó una cinta como señalador y cerró el libro. «Lo haces todas las mañanas». «No, antes que eso». Calló un momento y pestañeó varias veces antes de continuar. «No usaba uniforme en Connecticut». Ella tragó saliva, tratando de contener su nerviosismo. «¿Estás seguro?». Él miró hacia abajo y pasó la mano derecha por la lana color escarlata que lo distinguía como soldado del ejército de su majestad. «¿De dónde ha salido esto?». A Cecilia le llevó un momento darse cuenta de a qué se refería. «¿Tu chaqueta? ¿Estaba en la iglesia?». «Pero no la llevaba puesta cuando me llevaron allí». Cecilia se sobresaltó al comprender que era una afirmación, no una pregunta. «No sé», respondió. «No creo. No se me ha ocurrido preguntar». «No he podido tenerla puesta», decidió Edward. «Estaba demasiado limpia». «Quizás alguien la limpió por ti». Él negó con la cabeza. «Debemos preguntarle al coronel Stubb». «Por supuesto», afirmó ella. Él calló, pero Cecilia supo que eso significaba que su mente iba a toda máquina, tratando de encontrarle forma a un rompecabezas al que aún le faltaban demasiadas piezas.
Él miraba la ventana sin verla y con la mano golpeaba su pierna. Cecilia esperó hasta que, de pronto, se puso alerta y dijo, «He recordado algo más». «¿Qué?» «Ayer, cuando caminábamos por Broad Street, un gato se frotó contra mí». Cecilia calló. Si había un gato, ella no lo había visto. «Hizo eso que hacen los gatos», continuó Edward. «Frotó su cara contra mi pierna, y lo he recordado. Había un gato». «¿En Connecticut?» «Sí. No sé por qué, pero creo que me hacía compañía». «Un gato», repitió ella. Él asintió. «Puede que no signifique nada, pero...» Dejó de hablar y sus ojos volvieron a desenfocarse. «Significa que estás recordando», murmuró Cecilia en voz baja. Tardó un momento en espabilarse. «Sí, al menos es un recuerdo feliz de un gato», repuso ella. Él la miró socarronamente. «Podrías haber recordado que te había mordido o arañado». Cecilia se apartó de la cama y se puso de pie. «Por el contrario, sabes que un animal te ha hecho compañía cuando estabas solo». Su voz se quebró y él se acercó a ella. «Me consuela», admitió. «Porque yo no estaba solo». Ella asintió. «Siempre me han gustado los gatos», observó, casi distraídamente. «Ahora todavía más, me imagino». Él la miró con una leve sonrisa. «Hagamos un resumen de lo que he recordado». No llevaba puesto uniforme. Lo señaló en el dorso de su mano. Había un gato. «Ayer dijiste que habías estado en un barco», le recordó Cecilia. Estaban cerca del río y el sabor salado del aire había desencadenado un recuerdo. Edward le dijo que había estado en un barco, no un buque, sino algo más pequeño, diseñado para no ir muy lejos de la costa. «Sin embargo», dijo Cecilia, analizando el tema aún más que el día anterior, «sería lógico que hayas estado en un barco, ¿verdad? ¿De qué otro modo habrías llegado a Manhattan? No hay puente en esta parte de la isla, y no creo que hayas llegado nadando». «Es cierto», murmuró él. Cecilia lo observó un momento y luego no pudo evitar echarse a reír. «¿Qué ocurre?», preguntó él. «Tienes esa expresión», dijo ella, «cada vez que intentas recordar algo». «¿De verdad?». Hizo una mueca de sarcasmo, pero ella sabía que estaba bromeando. «Sí, te pones así». Juntó las cejas y puso los ojos en blanco. Tuvo la sensación de que no lo hacía bien. De hecho, un hombre más irritable hubiera pensado que se estaba burlando de él. Él la miró fijamente. «Pareces una demente». «Creo que lo que quieres decir es que tú pareces un demente». Agitó una de sus manos cerca de su propio rostro. «Yo soy tu espejo». Él estalló en carcajadas. Luego estiró la mano y atrajo a Cecilia hacia sí. «Estoy seguro de que nunca he visto nada más bello en el espejo». Cecilia sintió que sonreía, aunque en su cabeza sonó una señal de alarma. Era tan fácil ser feliz con él, tan fácil ser ella misma, pero esa no era su vida y no era su esposa. Era un papel que había tomado prestado y tarde o temprano tendría que devolverlo. Sin embargo, por más que se esforzara por no ponerse cómoda en su papel de señora Rockesby, era imposible resistirse a la sonrisa de él. Él la atrajo hacia sí y luego todavía más, hasta que apoyó su nariz en la de ella. «Te he dicho», dijo él con voz llena de alegría, «lo feliz que me haces que estuvieras a mi lado cuando desperté». Ella abrió la boca y trató de hablar, pero cada palabra que quería decir se quedaba atascada en su garganta. En realidad, él nunca había dicho algo parecido, por lo menos no de forma tan explícita. Negó con la cabeza, sin poder apartar sus ojos de los suyos, ahogándose en la calidez de su mirada color azul brillante. «De haberlo sabido», continuó, «estoy seguro de que te habría dicho que no vinieras. En realidad, estoy seguro de que te lo habría prohibido». Su boca se torció, formando algo intermedio entre una mueca y una sonrisa.
aunque me imagino que eso no te habría detenido. No era tu esposa cuando subí a bordo, dijo ella con voz queda. Luego se estremeció al darse cuenta de que eso sería lo más sincero que diría en todo el día. No, respondió Edward. Supongo que no. Inclinó la cabeza hacia un lado y arrugó la frente como ella lo había estado imitando, pero su mirada permaneció atenta. ¿Y ahora qué? Preguntó cuando vio que ella lo observaba. Nada, solo que casi hacías la misma expresión que antes. Tu frente era la misma, pero tus ojos no se pusieron vidriosos. Me haces sentir tan atractivo. Ella se echó a reír. No, es interesante, creo. Calló, tratando de explicarse en qué pensaba. No intentabas recordar algo esta vez, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Solo reflexionaba en las grandes cuestiones de la vida. ¡Ay, basta! ¿En qué pensabas realmente? En realidad, pensaba que debemos averiguar en qué consisten los matrimonios por poderes. Deberíamos conocer la fecha exacta de la unión, ¿no te parece? Ella intentó responder que sí, pero no logró. Edward tiró de sus puños, alisando las mangas de manera que su chaqueta quedara lisa sobre su cuerpo. Tú hiciste la ceremonia en segundo lugar, así que me imagino que esa fue la fecha en que el capitán celebró esa parte. Cecilia asintió con un leve gesto, tanto como pudo debido al nudo que tenía en la garganta. Sin embargo, Edward no pareció advertir su angustia, y si lo notó, debió haber pensado que se había emocionado recordando su boda, porque depositó un breve beso en sus labios, se enderezó y dijo: «Es hora de empezar el día, supongo. Dentro de unos minutos me reuniré con el coronel Stopp, y no puedo llegar tarde». «¿Te reunirás con el coronel Stopp y no me lo has dicho?» Él arrugó la nariz. «No te lo he dicho. Seguramente se me olvidó». Cecilia no dudó de él. Edward no tenía secretos con ella. Era muy franco, pensándolo bien, y cuando pedía su opinión tenía en cuenta su respuesta. Suponía que, en cierta medida, no tenía mucha opción. Con un vacío tan grande en su memoria, debía confiar en su criterio. Sin embargo, no importaba que muchos hombres hicieran lo mismo. Ella siempre se había sentido orgullosa de que su padre hubiera dejado en sus manos la administración de la casa, pero en su corazón sabía que él no lo había hecho porque la creyera capaz. Simplemente no quería ocuparse él mismo. ¿Quieres venir?, preguntó Edward. ¿A una reunión con el coronel? Cecilia enarcó las cejas. No creo que quiera que yo esté presente. Razón de más para que vengas. Me entero de más cosas cuando está de mal humor. En ese caso, ¿cómo puedo negarme? Edward abrió la puerta, salió y esperó a que ella se adelantara en el pasillo. Me parece extraño que no sea más directo, observó Cecilia. Seguramente querrá que recuperes tu memoria. No creo que sea su intención guardar secretos, opinó Edward. Tomó su brazo mientras bajaban la escalera, pero a diferencia de la semana anterior, fue por la caballerosidad, y no porque necesitara apoyo físico. Era sorprendente lo mucho que había mejorado en solo unos días. La cabeza aún le dolía, y por supuesto tenía lagunas en la memoria, pero su piel había perdido ese tono grisáceo tan preocupante, y, aunque aún no estaba preparado para caminar 80 kilómetros, al menos podía pasar el día sin necesidad de detenerse a descansar. Cecilia creía que a veces parecía cansado, pero Edward solo decía que se comportaba como todas las esposas, aunque sonreía cuando lo decía. Creo que es su trabajo guardar secretos, dijo Edward, que seguía hablando del coronel Stopp, pero seguramente no ocultártelos a ti. Quizá, respondió Edward encogiéndose ligeramente de hombros, pero piensa en lo siguiente. Él no sabe dónde he estado ni qué he hecho estos últimos meses. Es probable que el ejército británico aún no quiera confiarme sus secretos. ¿Pero eso es absurdo? Valoro tu apoyo incondicional, dijo él, ofreciéndole una sonrisa irónica cuando llegaron a la planta baja. Pero el coronel Stopp
Debe estar seguro de mi lealtad antes de mostrarme sus cartas. Cecilia no estaba convencida. No puedo creer que se atreva a dudar de ti, murmuró. Era tan evidente que el honor y la honestidad de Edward formaban parte de su carácter. No entendía cómo alguien podía no darse cuenta de ello. El coronel Stopp estaba de pie junto a la puerta cuando entraron en el comedor. Como de costumbre, tenía cara de pocos amigos. Rokesby, dijo al verlo, y luego añadió, ha venido también su esposa. Ella tenía hambre, explicó Edward. Claro, respondió el coronel, pero era evidente que estaba irritado, y Cecilia vio que apretaba la mandíbula mientras los conducía a una mesa cercana. El desayuno es delicioso aquí, repuso Cecilia con dulzura. El coronel la miró un momento y gruñó algo que quizás era una respuesta. Luego se volvió a Edward. ¿Trae alguna novedad? Quiso saber Edward. ¿Y usted? Me temo que no, pero Cecilia me ha ayudado mucho para recuperar mi memoria. Hemos paseado por la ciudad varias veces en busca de pistas. Cecilia plantó una sonrisa apacible en su rostro. El coronel Stopp la ignoró. No sé cómo cree que encontrará pistas aquí en Nueva York. El tiempo que pasó en Connecticut es el que debe revisar. Ya que lo menciona, expresó Edward con gentileza, me he preguntado, ¿yo llevaba puesto uniforme? ¿Qué? La voz del coronel fue cortante y distraída. Evidentemente, estaba irritado por el abrupto cambio de tema. He tenido un recuerdo muy extraño esta mañana. Es probable que no sea nada relevante, pero mientras me ponía la chaqueta, pensé que hacía mucho tiempo que no lo hacía. El coronel se limitó a mirarlo fijamente. No lo sigo. La chaqueta en el hospital. Esta chaqueta, dijo Edward, pasando su mano por la manga. ¿De dónde ha salido? Evidentemente es mía, pero creo que no la llevaba conmigo. Se la he guardado yo, respondió Stopp de forma cortante. No era conveniente que en Connecticut lo identificaran como aliado del rey. ¿Allí no son aliados de la corona?, inquirió Cecilia. Hay rebeldes en todas partes, respondió Stopp, lanzándole una mirada de irritación. Están diseminados como sal, y son muy difíciles de extirpar. ¿Extirpar?, repitió Cecilia, una manera de expresarse perturbadora. No hacía mucho tiempo que estaba en Nueva York, pero hasta ella era capaz de ver que el clima político era más complicado de lo que los periódicos de Inglaterra le hacían creer. Ella era y siempre sería una orgullosa súbdita británica, pero era inevitable ver que algunos de los reclamos de los colonos eran legítimos. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando, no era su intención, sintió la mano de Edward sobre su pierna debajo de la mesa. Con un peso le advertía que no hablara. Le pido disculpas, murmuró Cecilia, mirando con obediencia hacia su falda. No conocía ese término. Le dolía proferir semejante mentira, pero era evidente que le convenía que el coronel creyera que no era tan inteligente, y lo último que deseaba era que pensara que ella no era leal a la corona. ¿Podría preguntarle entonces, inquirió Edward, haciendo avanzar la conversación ágilmente, si el hecho de no tener uniforme en Connecticut significa que estaba allí en calidad de espía? Yo no diría eso, resopló el coronel. ¿Y qué diría usted?, preguntó Cecilia, mordiéndose la lengua cuando la mano de Edward volvió a apretar su muslo. Pero le resultaba difícil mantener la boca cerrada. El coronel era tan molesto, soltaba datos aislados y nunca le decía a Edward lo que necesitaba saber. Perdón, murmuró. Edward la miró con frialdad para advertirle una vez más que no interfiriera. Debía dejar de irritar al coronel Stopp, y no solo por el bien de Edward. El coronel conocía bien a Thomas, y aunque hasta el momento no había sido muy útil, podría serlo en el futuro. Espía. Es una palabra muy desagradable, indicó el coronel Stopp, asintiendo en respuesta a su disculpa. No es una conversación para tener frente a una dama. Un explorador, entonces, sugirió Edward. Esa sería una descripción más exacta. Stopp asintió con un gruñido.
Edward apretó los labios en un gesto difícil de interpretar. No parecía enfadado, o por lo menos no tanto como se sentía Cecilia. Más bien, tenía la impresión de que estaba revisando la información en su cabeza, ordenándola en cuidadosas pilas para consultar en el futuro. Él tenía una forma muy ordenada de ver el mundo, una característica por la cual su déficit de memoria debía ser mucho más difícil de sobrellevar. Me doy cuenta, dijo Edward, juntando las manos como si midiera su respuesta, de que la suya es una posición muy delicada, pero si de verdad desea que recuerde los acontecimientos de los últimos meses, deberá ayudarme a recordarlos. Se inclinó hacia adelante. Estamos del mismo lado. Nunca he dudado de su lealtad, expresó el coronel. Edward asintió con gentileza. Pero tampoco puedo proporcionarle la información que deseo escuchar. ¿Está diciendo que usted sabe lo que hacía Edward?, interrumpió Cecilia. Cecilia, repitió Edward, con una suave advertencia en su voz. Advertencia que ella ignoró. Si usted sabe qué hacía él, debe decírselo, insistió. Es una crueldad no hacerlo. Podría ayudarlo a recuperar su memoria. Cecilia, repitió Edward, esta vez con enfado. Pero Cecilia no pudo guardar silencio. Ignorando la advertencia de Edward, clavó la mirada en el coronel Stopp y dijo: Desde luego que, si quiere que él recuerde lo que sucedió en Connecticut, deberá decirle todo lo que usted sepa. El coronel clavó su mirada en la de ella. Todo eso está muy bien, señora Roquesby, pero ¿se ha detenido a pensar que cualquier cosa que yo diga podría influir en los recuerdos de su marido? No puedo permitirme colorear sus recuerdos con mi propia información, que podría o no ser precisa. Cecilia dejó de oponerse al darse cuenta de que el coronel tenía razón. Sin embargo, la tranquilidad de Edward no tenía ningún valor. Una expresión severa se formó en las comisuras de la boca de Edward. Permítame disculparme por mi esposa, dijo. No, expresó Cecilia. Me disculparé personalmente. Lo siento. Para mí es difícil ver la situación desde su punto de vista. Usted solo desea el bienestar de su marido, dijo el coronel Stopp con sorprendente amabilidad. Así es, respondió ella con fervor, aunque... El corazón le dio un vuelco. Aunque eso implicara su propia perdición. Estaba viviendo en un castillo de naipes, y apenas Edward recuperara su memoria, todo habría terminado. Casi se echó a reír ante la ironía de la situación. No dejaba de pelear con el coronel por algo que podía romperle el corazón, pero no podía evitarlo. Deseaba que él se recuperara. Quería eso más que cualquier otra cosa. Más que... El corazón le dio un vuelco. Más que encontrar a Thomas. No, eso era imposible. Quizás era tan necia como el coronel Stopp y retenía información que podía ayudar a Edward a recuperar su memoria, pero Thomas era su hermano. Edward lo entendería, y eso se repetía a sí misma una y otra vez. ¿Cecilia? Oyó la voz de Edward como a través de un largo túnel. Querida. Él tomó su mano y comenzó a frotarla. ¿Te encuentras bien? Tienes las manos heladas. Lentamente ella volvió al presente y pestañeó al ver el rostro preocupado de Edward. Parecía que te ahogabas, explicó. Cecilia miró al coronel, que también la observaba con preocupación. Lo siento, dijo al darse cuenta de que el sonido de ahogo debió haber sido un sollozo. No sé qué me ha sucedido. No se preocupe, repuso el coronel Stopp, para sorpresa de Cecilia, y por su aspecto, también de Edward. Es su esposa, es así como Dios lo ha deseado, que priorice su bienestar antes que nada. Cecilia dejó pasar un momento y luego preguntó: ¿Está usted casado, coronel Stopp? Lo estaba, respondió él simplemente, y a juzgar por su expresión, fue fácil adivinar a qué se refería. Lo siento, murmuró ella. El coronel, habitualmente estoico, tragó saliva, y sus ojos brillaron de dolor. Han pasado muchos años, dijo, pero pienso en ella todos los días.
En un impulso, Cecilia estiró su mano y tomó la de él. Estoy segura de que ella lo sabe, dijo. El coronel asintió tembloroso. Luego lanzó algo parecido a un resoplido mientras recobraba la calma. Cecilia apartó su mano. El momento de conexión había pasado. Si se hubiese prolongado, habría sido incómodo. Debo irme, anunció el coronel Stop. Miró a Edward. Espero que sepa que rezo porque recupere su memoria, y no solo porque podría tener información crucial para nuestra causa. No sé cómo será no recordar meses enteros, pero me imagino que no será bueno para el alma. Edward aceptó sus palabras con un gesto, y luego los dos se levantaron. Para su información, capitán Rockesby, continuó el coronel, fue enviado a Connecticut para reunir información sobre los puertos de la zona. Edward frunció el ceño. No tengo conocimientos de cartografía. No creo que nadie haya pensado en mapas, aunque eso sin duda sería útil. ¿Coronel? Preguntó Cecilia, poniéndose de pie. Cuando el coronel se volvió para mirarla, ella le preguntó, ¿Edward debía investigar algo concreto? ¿O ha sido más bien una incursión general para recopilar datos? Me temo que no puedo responderle. Así que había sido algo concreto. Sin duda tenía más sentido. Gracias, dijo con educación, e hizo una reverencia. El coronel tocó el ala de su sombrero. Señora, capitán Rockesby. Cecilia observó mientras Stop se daba la vuelta para irse, pero antes de marcharse se volvió para preguntar. ¿Tiene noticias de su hermano, señora Rockesby? No, respondió, pero el mayor Wilkins nos ha ayudado mucho. Le he pedido a su subalterno que revise los registros del hospital por mí. ¿Y? Nada, me temo. No figura en ninguna parte. El coronel asintió lentamente. Si alguien sabe cómo encontrarlo, ese es Wilkins. Pronto iremos a Harlem, añadió Cecilia. ¿A Harlem? Stop miró a Edward. ¿Por qué? A la enfermería, explicó Edward. Sabemos que Thomas estaba herido. Es posible que lo llevaran allí, pero no es probable que lo dejaran allí. Alguien podría saber algo de él, dijo Cecilia. Vale la pena averiguarlo. Por supuesto. El coronel Stop volvió a asentir, tanto a ella como a Edward. Les deseo suerte. Cecilia observó mientras se retiraba, y apenas el coronel salió, se volvió hacia Edward para decirle, «Lo siento». Él enarcó las cejas. «No debí hablar. Te correspondía a ti hacerle las preguntas, no a mí». «No te preocupes», respondió Edward. Al principio estaba contrariado, pero lograste darle la vuelta a la situación. No sabía que él era viudo. «No sé por qué se lo he preguntado», confesó Cecilia. Edward sonrió, tomó su mano y le dio una palmadita tranquilizadora. «Ven, vayamos a sentarnos y comamos. Como has dicho, el desayuno aquí es delicioso». Cecilia dejó que la condujera de vuelta a la mesa. Se sentía extrañamente temblorosa e insegura. La comida le hacía bien. Siempre había sido de las personas que necesitaban un buen desayuno para empezar el día. Sin embargo, debo decir, reflexionó Edward mientras se sentaba frente a ella, que me ha gustado tener una defensora tan férrea. Cecilia levantó la mirada de repente. Defensora. Parecía un cumplido que no se merecía. Creo que no te das cuenta de lo fuerte que eres, dijo él. Ella tragó saliva. Gracias. Vamos hoy a Harlem. ¿Hoy? Preguntó con interés. ¿Estás seguro? Me siento mucho mejor. Creo estar en condiciones para ir al norte de la isla. Solo si estás seguro. Pediré un carruaje después de desayunar. Hizo un gesto al posadero para indicarle que ya querrían comer y volvió su atención a ella. Concentrémonos en Thomas esta mañana. Si debo serte sincero, quiero descansar de mi propia investigación, al menos por hoy. Gracias, dijo ella. No creo que averigüemos nada nuevo, pero no podría vivir conmigo misma si al menos no lo intentamos. Estoy de acuerdo. Deberíamos... Ah, bacon.
El rostro de Edward se iluminó cuando el posadero colocó un plato con tostadas y bacon en el centro de la mesa. Ya no estaba caliente, pero a él no le importó, pues tenía un apetito voraz. Dime la verdad, dijo mientras mascaba un trozo de bacon con absoluta falta de buenos modales. ¿No es lo más delicioso que hayas probado jamás? ¿Lo más delicioso? Preguntó ella sin mucha convicción. Él agitó la mano. Es bacon. ¿Cómo puede ir algo mal en el mundo cuando comes bacon? Una filosofía interesante. Él esbozó una sonrisa pícara. En este momento me viene bien. Cecilia cedió a su broma y tomó un trozo. Si el bacon era el secreto de la felicidad, ¿quién era ella para contradecirlo? ¿Sabes? Dijo ella con la boca medio llena. Si él podía prescindir de los buenos modales, ella también lo haría. Lo siento, es que este bacon no es de muy buena calidad. Pero te sientes mejor, ¿verdad? Cecilia dejó de masticar, giró la cabeza hacia un lado y se puso a pensar. Tienes razón, admitió. Otra vez esa sonrisa impertinente. Casi siempre tengo razón. Pero mientras mascaban alegremente su desayuno, ella sabía que no era el bacon el motivo de su felicidad, sino el hombre que tenía enfrente. Si tan solo fuera suyo.